Me encuentro aquí no a nombre de ningún partido, tengo mis simpatías, de ninguna corriente política, sino como académico, un ciudadano académico y alguien que en otros tiempos, cuando no estaba la mar tan agitada, se metió al tema de los orígenes de la política petrolera mexicana y que creo que desde esta perspectiva histórica puedo decir algo en torno a lo que se me invitó. Se me dijo que debería discutir algunos de los principios o ciertos principios que deben de regir la reforma petrolera y yo les propongo 4. No son los únicos, pero sí creo que entre ellos están los principales. Les propongo discutir rápidamente en estos minutos el tema del nacionalismo, que me parece que es fundamental. Sin eso no se entiende ni lo que ha pasado ni lo que puede pasar con el petróleo. Quiero después también abordar, en la medida en que el tiempo lo permita, el tema de la petrolización de los recursos fiscales mexicanos. Es uno que viene de mucho tiempo atrás y ha tenido sus vaivenes. En tercer lugar, quiero poner a manera de pregunta la idea de México como exportador de petróleo. Lo fue, dejó de serlo y lo ha vuelto a hacer. ¿Es conveniente? Y por último, algo que ha quedado muy claro en la discusión histórica del tema del petróleo. Este ha sido un tema de élites, ha sido el tema de unos cuantos. Se ha tomado a este recurso natural, no renovable y estratégico, se han tomado decisiones, algunas buenas, otras no tanto, pero siempre teniendo a la sociedad al margen como testigo más que como actor. Creo que sería bueno cambiar esa añeja política hacia el petróleo. Vuelvo a mi primer punto, al del nacionalismo. Ya Germán Martínez nos dijo aquí en la mañana que probablemente hay un falso nacionalismo en México. Sí ha habido falsos nacionalismos, muchos. Pero en materia del petróleo, por razones casi accidentales, se fue construyendo una red de relaciones entre nacionalismo y petróleo que no existe en Petrobras, que no existe en Statoil de Noruega ni en otras empresas públicas petroleras. En México no es posible separar nacionalismo de petróleo desde el inicio del siglo XX o incluso, si se quiere, desde el siglo XIX, que es cuando esto empieza. El tema del nacionalismo, el concepto es muy abstracto, muy inacible. Sin embargo, tomando a un colega muy citado en estos días, yo diría que el nacionalismo se refiere a la imaginación política colectiva que resulta o que da por resultado la existencia de una comunidad en una geografía concreta y inherentemente soberana. Es la soberanía. Imaginar a México como nación soberana costó mucho. Yo no sé cuándo finalmente el grueso de los mexicanos se imaginaron pertenecer a una comunidad soberana. Me sospecho que debe de ser en algún punto del siglo XX y está relacionado con el petróleo, no nada más con el petróleo. La idea de dar el petróleo al sector privado viene de Manuel González y sobre todo de Porfirio Díaz. Es en el antiguo régimen donde domina una visión liberal del mundo, en donde se cede lo que era un derecho de la nación y que viene de la legislación española, se le cede a los privados. ¿Cuál era la razón? Muy simple, muy parecida a la que se da ahora. El país lo requiere, hay que invertir mucho, es muy arriesgado
la tecnología para el petróleo es complicadísima, y entonces hay que facilitar al sector privado su presencia allí, porque México la requiere. Fue por eso que se modificó una serie de leyes en el siglo XIX y principios del XX, donde se le da la propiedad de los depósitos de petróleo al superficiario. Luego, por accidente, estalla la revolución justo cuando se empieza la gran producción petrolera. Y la revolución va par y paso con un deseo de recuperar el petróleo. En el documento que entrego, que es bastante extenso, quedan los momentos cumbres, pero hay ahí una derrota y una victoria del nacionalismo mexicano. Es una mezcla de los dos. Avances, desde luego la Constitución del 17, pero la imposibilidad de hacerla efectiva hasta que llega 1938. Y ahí se mezcla la oportunidad internacional, el entorno internacional favorable, con una voluntad política, subrayo eso, la voluntad política de ser soberanos. México no puede ser un país soberano en el sentido profundo y absoluto del término, no tenemos la fuerza para eso, pero sí se escogió un punto central que fue el petróleo, y en el petróleo se tomaron las decisiones escalonadas hasta llegar a ese momento realmente cumbre del nacionalismo mexicano, que es el 18 de marzo de 1938. Pero no se quedó ahí, los retos fueron muchos. También se decía que no había tecnología, que no era posible una industria tan compleja que pudiera ser asimilada por el Estado mexicano y llevada adelante por el Estado mexicano. En los 1940s y principios de los 50s, el gobierno de Miguel Alemán dio marcha atrás, parcial, pero dio marcha atrás, con los 5 contratos riesgos que se dieron a 5 empresas llamadas independientes norteamericanas, a las cuales se asignó partes específicas de la geografía mexicana para que hicieran allí su exploración y explotación. Luego viene una reacción de ese nacionalismo, ya no como la del 38, pero que da por resultado la modificación del artículo 27 en 1960. Y ahora volvemos a proponer una privatización parcial de esta industria. Es muy complicado, pero lo único que puedo subrayar ahora es que México tiene la necesidad de vivir un nacionalismo, y un nacionalismo real, porque es vecino del país quizá con el mayor grado de nacionalismo que existe hoy. Conduce su política totalmente en un espíritu de nacionalismo, y a veces, no siempre, un nacionalismo agresivo. México necesita de un nacionalismo vivo, no agresivo, pero sí defensivo, no xenófobo, pero sí bien pensado. Y en Pemex tiene una posibilidad, en el petróleo tiene una posibilidad de hacer de esta otra vez una empresa exitosa que sirva como orgullo a esta imaginación colectiva, porque es una empresa estatal, es una empresa que refleja, o debería reflejar, la voluntad colectiva de tener allí, en ese punto que ya se creó desde hace un siglo, poco a poco esta política petrolera, que sea motivo de orgullo y de soberanía, que sea capaz esa empresa de mostrarnos que desde el trabajo del obrero hasta el del técnico más especializado, que se puede dominar, como se dominó en algún momento, la tecnología de punta, administrarla,